Bueno, quiero pedirle que vamos buscando nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Hemos estado durante ya un par de semanas en lo que hemos denominado en esta serie del dolor a la esperanza. Así que vamos a estar en el tercer lamento acróstico, en el capítulo 3. Este capítulo es bastante más largo que lo anterior, pero vamos a estar abarcando hoy día hasta el versículo 24. Vamos entonces a estar leyendo Lamentaciones, capítulo 3, versículos 1 al 24. Yo voy a hacer lectura desde la traducción El lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el que ha sufrido el duro castigo de Dios. Él me forzó a caminar por los caminos más oscuros, y no hay un solo momento en que no me castigue. Oscura tumba es mi vida. Es como si ya estuviera muerto. Dios me rodeó por completo de la miseria más terrible. Me dejó sin fuerzas. No tengo un solo hueso sano. Se niega Dios a escucharme, aunque siempre le pido ayuda. A cada paso me pone tropiezos y me hace perder el camino. Me tiene preso y encadenado. No puedo escaparme de él. Objeto soy de sus ataques, soy el blanco de sus flechas. Como animal feroz me vigila, esperando el momento de atacarme. Me obliga a apartarme del camino para que no pueda defenderme. Ya me partió el corazón con sus terribles flechas. Dios ha llenado mi vida de tristeza y amargura. Todo el día y a todas horas la gente se burla de mí. Estoy completamente derrotado porque Dios me hizo caer. Ya no tengo tranquilidad. La felicidad es solo un recuerdo. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Quisiera rescatar los últimos 4 versículos. Reina Valera lo plantea de una manera quizás que se nos hace un poquito más familiar. Versículo 20 al 24 en Reina Valera dice así: lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. He puesto a este sermón el título, grande es su fidelidad. Aunque en este capítulo el profeta sigue lamentándose, sigue atribuyendo su dolor al accionar de Dios. Y ciertamente Dios está detrás de este sufrimiento. Esto es así. Recuerde que durante el primer sermón de esta serie hablamos un poco de cuál era el contexto en el cual había sido escrito este libro. El pueblo de Judá
había sido sitiado, atacado por Nabucodonosor y su ejército. Había sido la ciudad destruida, derribada. Pero esto no sucede de manera caprichosa de parte de Dios. No sucede de manera aleatoria. Ciertamente Dios está permitiendo y Dios está provocando esto. Dios está utilizando a la nación de Babilonia para castigar a Judá por su pecado. Recuerde que Dios tenía un pacto con ellos. En el libro, en el Pentateuco nosotros podemos ver, en Deuteronomio podemos ver las promesas de parte de Dios para Israel, pero esas promesas están condicionadas a que ellos cumplan la parte del pacto. Por lo tanto, cuando ellos incumplen y ellos se van tras dioses ajenos y comienzan a imitar a las naciones vecinas en su paganismo, en su idolatría, Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios de oportunidades, pero tarde o temprano Él debe ejercer su justicia sobre el pecado. Así que vemos en este tercer lamento que Jeremías está atribuyendo todo este dolor. Parece que no hay escapatoria, parece que no hay salida. Dios no lo quiere escuchar, Dios se ha apartado de ellos. ¿Se ha sentido así usted? Como que Dios se ha apartado de usted en algún momento, que Dios le deja a la deriva. Bueno, muchas veces el Señor permite situaciones en nuestra vida por nuestra terquedad, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía. Él permite ciertas situaciones en nuestra vida y Él como que se pone un poco aparte. No dejamos de ser sus hijos si realmente lo somos, pero estamos experimentando de alguna u otra manera lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa situación. En algunas circunstancias nosotros vemos que no hay salida y que no hay esperanza, porque vemos que a pesar de que el dolor, a pesar del dolor que Jeremías siente por tanto sufrimiento y dolor, finalmente él reconoce que hay esperanza. Sí, él está quejándose delante de Dios. Él está quejándose por todo lo que él está viendo. Lo que está viendo él no es nada agradable. Una ciudad destruida, hay gente muerta. Cuando se sitiaban las ciudades en la antigüedad había mucha destrucción, había sangre derramada, mucha sangre, había sufrimiento. Los ejércitos despojaban a los hombres de sus mujeres. Imagínense. Pero podemos ver que en los últimos versículos de los que hemos leído, él reconoce que a pesar de que había mucha destrucción, no ha habido una aniquilación completa. No ha habido una completa destrucción, sino que a pesar de que ha habido muerte, Dios en su misericordia ha dejado también pueblo vivo. Porque Él de alguna u otra manera, Él tiene que ser fiel a su pacto. Nosotros podemos recordar las palabras de Jesús en la cruz cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos que así como Jeremías está sufriendo el aparente abandono de parte de Dios, Jesús también en algún momento tiene sentimientos donde parece que está solo, parece que Dios se ha apartado de él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de Jesús son tan humanas cuando el dolor está presente en nuestras vidas. Recuerde que esas palabras de Jesús nos muestran que su sufrimiento es un sufrimiento completamente humano.
Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Así que ese sentimiento de abandono era un profundo pesar humano. Muchas veces nos vamos a sentir así, abandonados, parece que todo está en contra de nosotros. Nos viene un mal y otro. Y parece como que Dios se ha alejado de nuestras vidas. Parece que ya no tiene favor con nosotros. Pero si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, podemos experimentar esperanza en medio de cualquier situación. Ahora, este capítulo comienza con las siguientes palabras: yo soy el hombre, yo soy el testigo presencial que ha visto las calamidades que ha vivido el pueblo. Jeremías está tomando este lamento de manera muy personal. En los lamentos anteriores, él personifica la ciudad de Jerusalén como una viuda, pero ahora él es él. No está utilizando una tercera persona, sino que en primera persona está levantando un lamento, un dolor a Dios. Él había sido testigo de todo lo que estaba sufriendo el pueblo. Ahora, Jeremías ahora torna este lamento personal. Está en esta porción del poema mostrando un dolor profundo y sintiéndose totalmente devastado, totalmente desolado. Ahora nosotros podemos ver acá en el capítulo 3 de Lamentaciones que está lleno de contrastes. Por ejemplo, quiero darle algunos de estos contrastes. Primero, el escritor pasa de la total desesperación a la esperanza. De la desesperación a la esperanza. Como hemos titulado, del dolor a la esperanza. Como hemos titulado esta serie. Él está pasando de un lamento profundo, tristeza, desesperación, sin salida, incomprensión, en los versículos finales. Ahora él está pasando a la esperanza porque él sabe y conoce que Dios es bueno. Y que lo que el pueblo ha recibido, justamente lo ha recibido, porque Dios es un Dios bueno. Él no busca el mal del pueblo, pero Él debe castigar la rebeldía y el pecado del pueblo. Porque Él es un Dios santo y un Dios fiel a su promesa. Y por el bien del pueblo, Él debe castigarlo. Porque Él debe cuidar el pueblo que Él escogió, para que a través de ese pueblo viniera el Mesías. Segundo contraste, pasa el escritor, Jeremías pasa de ser abandonado, totalmente aislado por Dios, pasa a ser rescatado por Él. Nosotros tenemos que recordar que el pueblo había pecado contra Jehová y Dios les había enviado muchos profetas para hablarles, pero ellos insistieron en su pecado. Esto me hace recordar muchas veces nuestros hijos. Cuando nosotros les hacemos advertencias: hijo, no te subas acá porque tú te puedes caer. ¿Y qué hace el niño? Nos está mirando para que en el momento que nosotros nos distraigamos, él se suba donde nosotros le estamos diciendo que no lo haga. Y vamos a advertirle muchas veces porque vamos a ver su intento: hijo, no te subas, porque si tú te subes ahí, tú te puedes caer. ¿Qué sucede en la vida real? El niño finalmente se sube, quiere ir en contra de la voluntad de sus padres. ¿Y qué sucede? El niño se cae y se golpea. Ahí recién entiende el niño que lo que le estaba el padre advirtiendo tenía una razón de ser. Así que ahora él está sufriendo una consecuencia debido a su desobediencia. Es lo mismo que está pasando acá. El pueblo de Israel está siendo destruido, devastado, hay muerte, hay sangre, producto de su propia desobediencia. Ellos podrían haberse evitado todo ese dolor,
pero ellos insisten en el pecado. Muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana nos ponemos con esa misma terquedad. Cuando Dios quiere corregirnos, nosotros queremos insistir en nuestro pecado y tarde o temprano tendremos que pagar las consecuencias de ese pecado. Y finalmente, ¿qué sucede acá? El juicio de Dios cae sobre ellos. Recuerde lo que dice la palabra del Señor. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano el pecado trae consecuencias. Usted puede haber estado burlando a Dios durante mucho tiempo. Usted puede haber estado burlando a sus hermanos en la congregación, al pastor de la congregación, estando en pecado. Pero tarde o temprano Dios va a juzgar ese pecado. Dios va a castigar ese pecado. Dios va a disciplinar y castigar ese pecado. ¿Se da cuenta lo que está sucediendo aquí? Es Dios mismo quien está trayendo todas estas calamidades a su propio pueblo. Alguien podría ver esto y decir, pero Dios no es un Dios de amor, ¿acaso? ¿Por qué está destruyendo a su pueblo? Y algunos quieren ver que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo. No, eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ahora está obsoleto. El Antiguo Testamento ahora no sirve, y eso es falso. La palabra de Dios dice que toda la Escritura, todo escrito es inspirado por Dios y útil. Tenemos la revelación completa. Ahora nosotros podemos extraer principios de vida del Antiguo Testamento. Es palabra de Dios inspirada y no está obsoleta. Ese mismo Dios que castiga el pecado en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que también lo castiga en el Nuevo Testamento. Basta con leer los primeros capítulos del libro de Hechos para que usted pueda ver cómo Dios castiga con pecado de muerte a Ananías y Zafira. Pero ¿cómo puede suceder eso si estamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento? Y nosotros podemos ver que Dios no cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Así que Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Él castiga el pecado. Así que puede haber pecado de muerte. La palabra de Dios me dice que puede ser. Puede haber pecado de muerte. Así como Dios castigó a Ananías y Zafira y cayeron muertos por tratar de mentir y engañar al Espíritu Santo. Dios está enseñando a su pueblo que todo tiene un límite y que su santidad, su pureza le hace castigar el pecado. A pesar del dolor de Jeremías y sus palabras, como en el versículo 16, mire lo que dice el versículo 16. Estoy completamente derrotado porque Dios me hizo caer. Bueno, es una manera de expresar en el lenguaje que Dios me hizo caer. No es que Dios nos ponga el pie para hacernos una zancadilla y que nos caigamos. Dios no es así. Dios no pone tentación sobre nuestras vidas. Lo que sí Dios puede poner sobre nuestras vidas son pruebas, pero Él no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado. La tentación viene de diferentes fuentes. Del diablo, sí, el diablo es un tentador, pero también de nuestra propia naturaleza. Dice, porque la palabra de Dios, de nuestras propias concupiscencias somos motivados al pecado. Muchas veces queremos culpar al diablo del pecado y el diablo no tiene nada que ver. Es su propio corazón, contencioso y engañoso, que lo lleva al pecado. Y muchas veces tratamos como de justificarnos, es que el diablo me hizo pecar. Es su concupiscencia, es su corazón que está inclinado al mal. Pero gracias al Señor, que Él permanece fiel a sus promesas, porque si no fuera así, todos estaríamos perdidos.
dice, estoy completamente derrotado porque Dios me hizo caer. Está ciertamente reconociendo de que Dios tiene que ver con este sufrimiento. Sus palabras en el versículo 22, sin embargo, son palabras de esperanza, donde el profeta reconoce que a pesar de todas las calamidades que ha vivido el pueblo, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo un Dios de misericordia. Dios no cambia. Él es inmutable y Él va a cumplir sus promesas. Nosotros muchas veces no cumplimos nuestras promesas, menos nuestros compromisos. ¿Le ha pasado que alguien le ha fallado en un compromiso? ¿Alguien le ha fallado en algo que le ha prometido? Fallamos, incumplimos. Incluso personas que se han jurado en el altar, se han jurado amor, se han jurado cuidarse en bienestar y en enfermedad. Y se han jurado hasta que la muerte nos separe. Y no han cumplido esa promesa. Han llegado al divorcio. Se han separado. Y ellos dicen, ya no la amo. O él dice, yo tampoco ya no la amo. Una promesa que se rompió. Se supone que era hasta que la muerte los separe. Nosotros muchas veces no cumplimos nuestras promesas. Pero ¿sabe? Dios no es como nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando Él promete, Él también cumple, sea como sea. La palabra misericordia acá, la palabra que se emplea en el hebreo, en este lamento, es la palabra Gesed. La palabra para misericordia es Gesed. Y esta palabra tiene un significado que abarca muchas cosas. Es muy amplio su significado. A veces en español no nos cuesta extraer el significado original, pero tiene un significado de benevolencia, de benignidad, de bien, de bondad, de clemencia, de consolar, de favor, de fidelidad, de gracia, de misericordia, de piedad y de voluntad. Y esa palabra última me causa mucha impresión, de voluntad. ¿Se da cuenta que Dios tiene voluntad hacia nosotros, tiene una buena voluntad hacia nosotros? O sea, cuando Él tiene misericordia es porque Él quiere tener misericordia. No es porque nosotros merezcamos misericordia. Muchas veces nosotros tenemos un mal concepto del Evangelio. Llegamos a ser hijos y queremos exigir a Dios ciertas cosas. Pero recuerde su posición. Recordemos nuestra posición. Nosotros somos simples mortales que hemos llegado por la sola misericordia de Dios. Así que ya con eso debiera bastarnos para amar al Señor con todo nuestro corazón. Ya haber sido salvos de la perdición eterna ya es suficiente motivo para amar y agradecer al Señor el resto de nuestras vidas. Ahora, esta palabra trae a memoria también el pacto de Dios con su pueblo. El pacto de Dios es una promesa. ¿Y sabe qué? Esa promesa Dios no la respalda ni lo garantiza sobre hombre o mujer alguna. Porque no había nadie. Usted no sé si ha escuchado, pero yo he escuchado personas que dicen, mira, yo, y se dan un beso así en el dedito. Te juro por mi abuelita que está en el cielo. O por mi madre que está en el cielo, no sé, juran por alguien. Pero se da cuenta que Dios jura por sí mismo, porque no hay nadie mayor que Él. No hay nadie que pueda garantizar una promesa, sino solamente Dios.
Y Dios juró por sí mismo, no habiendo nadie más grande o importante que Él mismo en el cual respaldar esa promesa. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 16, versos 13 al 15. Aquí está hablando de la promesa que Él hace a Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, mire lo que dice aquí, juró por sí mismo. ¿Se da cuenta? Él juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí el autor de Hebreos está recordando aquella promesa hecha al patriarca Abraham en Génesis capítulo 12. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu descendencia será como la arena del mar. Bendeciré a los que te bendicieren y maldeciré a los que te maldijeren. Él pone una promesa en Abraham y esa promesa está presente cuando Dios está castigando al pueblo de Judá. Aunque hay pérdidas, hay muerte, Dios debe guardar un remanente del pueblo para cumplir su promesa. ¿Sabe usted que el amor de Dios no depende de sus emociones, como lo vimos la semana antes pasada? Dios no tiene una personalidad caprichosa como nosotros muchas veces. La fidelidad de Dios no depende de usted ni de mí, porque nosotros fallamos. Siempre tenemos excusas para Dios. Siempre tenemos más tiempo para hacer otras cosas, menos para hacer las cosas que son importantes y que valen la pena realmente para Dios. Usted puede tener tiempo para estar viendo una película, puede tener tiempo para estar viendo una novela, puede tener tiempo para estar jugando, para estar viendo las redes sociales, pero usted no siquiera tiene tiempo, ni siquiera tiene un par de minutos para orar y para clamar a Dios. ¿Cuántos de nosotros pasamos una porción importante del día leyendo la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? Y estoy hablando de leer su Biblia, no de calmar la conciencia leyendo el versículo diario que le da la aplicación del celular. Eso no es nada. Yo me refiero a leer la Biblia de manera intencional, leerla, leer un capítulo, leer un libro de la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que se arrodilló en su habitación y gastó 30 minutos o una hora orando al Señor? Para eso no tiene tiempo o realmente no tiene voluntad. Yo creo que más que tiempo no hay voluntad en usted. Así que el amor de Dios no depende y no está sostenido en nosotros, sino que el amor de Dios depende solamente de Él. No crea que usted merece lo que ha recibido. Las bondades del Señor que usted ha recibido no es porque usted las merezca. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios. Ya sea que prediquemos, evangelicemos, cantemos, toquemos algún instrumento. Es algo bueno, por supuesto que sí. Es lo mínimo muchas veces que podemos hacer para el Señor. Pero eso no nos va a ganar el favor de Dios. Él ha decidido amarnos. Es su decisión. Nosotros hemos respondido a ese amor. Su amor es tierno, su amor es compasivo. Y si nosotros somos sus hijos, Él jamás nos va a rechazar.
y Él se mantendrá fiel a su promesa de amarnos. Así es. Si nosotros somos verdaderamente sus hijos, Él jamás va a dejar de amarnos. Él puede llegar a un estado de disciplinarnos severamente, ¿sí? Y podemos pasar muy mal. Pero Él jamás va a dejar de amarnos. Incluso cuando Él nos está disciplinando, Él sigue amándonos con esa misma intensidad. Y nosotros lo podemos reflejar, los que somos padres. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, cuando le tiramos la oreja, cuando le damos un par de nalgadas a nuestros hijos y ellos lloran de dolor, usted no ha dejado de amar a sus hijos. Usted está disciplinándolos porque sabe que usted debe enseñarles el buen camino y ellos en algún momento lo van a comprender. ¿O acaso muchos de nosotros no hemos dicho, nuestros papás fueron duros con nosotros? Yo he escuchado a algunos decir, mira, mi papá me daba una pela, me daba una golpiza que no me podía parar en un par de días. Pero ahora usted dice, pero gracias a eso, yo no fui así y no fui asá. Nuestros padres terrenales nos amaron. Claro, muchas veces se les pasó la mano, como podemos decir. Sí, muchas veces se les pasó la mano con nosotros. Porque hay una diferencia entre disciplinar y también maltratar. Pero finalmente, muchas veces nosotros, aunque se les pasó la mano, les agradecemos. Porque gracias a eso, nosotros hoy podemos ser hombres y mujeres de bien. Hay razones para mantener la esperanza. ¿Y sabe qué? Como dice acá Jeremías, es que Dios renueva sus misericordias cada mañana. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo estas palabras? Todos los días Él renueva sus misericordias. Las misericordias que tuvo ayer por nosotros ya están obsoletas. Hoy es un nuevo día y Él renueva. Eso quiere decir que Él quiere tener misericordia de nosotros nuevamente. No importando lo que hemos hecho, Él quiere tener misericordia. Esto quiere decir que nosotros podemos descansar confiadamente en la fidelidad de Dios. Podemos vivir tranquilos y del día de mañana y dar a cada día su propio afán, como dijo Jesús. Porque las misericordias de Dios son renovadas cada mañana. Cada mañana nosotros despertamos con una nueva oportunidad de servir a Dios, de acercarnos a Él y con una nueva cuota de misericordia de parte de Dios. Sus misericordias, dicho de alguna manera, son inagotables. Son inagotables. Por eso me encantan esas palabras del profeta, donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Había un viejo himno que decía, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Cantamos la misericordia de Dios, cantamos acerca de la fidelidad de Dios, pero muchas veces no alcanzamos a dimensionar qué realmente significa. La fidelidad de Dios es algo que nosotros no podemos comprender. Para ir concluyendo, nosotros servimos a un Dios de amor, a un Dios misericordioso. Y nosotros podemos tener confianza de que sus misericordias
serán renovadas para nosotros cada mañana. ¿Sabe qué? Quizás usted ha estado fallando a Dios. Usted no ha llevado una vida cristiana como es digno de representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizás usted ha llevado una vida cristiana mediocre, mal testimonio. Pero aún así, el día de hoy, Dios está renovando su misericordia con usted. Dios le está diciendo, quiero darte otra oportunidad. Y mañana va a decir lo mismo, quiero darte otra oportunidad. Y en una semana, en un mes, en un año, Dios te va a decir nuevamente, quiero darte otra oportunidad, quiero tener misericordia de tu vida. Ese es el Dios de amor, ese es el Dios al cual nosotros servimos. Él no nos paga muchas veces como merecemos, Él tiene paciencia de nosotros. Él tiene paciencia, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. David en el Salmo 23:6 dice así: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, Señor, viviré o moraré por largos días. ¿Se da cuenta? David está reconociendo que la bondad y la misericordia del Señor lo acompañarán hasta el día de su muerte. Me acompañarán todos los días de mi vida. Sí, el gran rey David, aquel asesino. Porque nosotros muchas veces tenemos la imagen de David, vemos ese adorador, ese cantor, ese salmista, pero no vemos las cosas malas de David que hizo también. Cuando él cometió adulterio, cuando él deseó a la mujer de uno de sus soldados y de uno de sus soldados más fieles, de Urías. ¿Sabía usted que podemos ver nosotros la fidelidad de ese soldado, que cuando David lo manda a buscar, después de que él se acostó con su mujer, y David le dice, anda, tómate unos días, descansa, quédate con tu mujer? En otras palabras, le está diciendo, mira, ten intimidad, aprovecha con tu mujer. ¿Y qué le hace? ¿Qué le dice? No, porque los hombres en esa época eran hombres de convicciones, y ellos estaban en guerra, ellos estaban concentrados en ello. Y él decía, mis hombres están allá en guerra y yo voy a estar aquí teniendo placer con mi mujer. No, yo me tengo que guardar. Así que no le resultó el plan a David. No pudo hacer que ese varón se acostara con su esposa, porque ella había quedado embarazada. Así que, ¿qué es lo que hace ahora? Lo manda al frente y él entrega la carta con la sentencia de muerte a él mismo, para que lo pusieran al frente de la batalla donde fue muerto. Indirectamente, David está cometiendo un homicidio, un terrible homicidio. Pero ese David también experimentó esas misericordias en su vida. También experimentó el favor de Dios, la piedad, la bondad de Dios en su vida. Asimismo, nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido, Dios te está dando una nueva oportunidad a través de Jesucristo, su Hijo, por el cual podemos invocar su nombre, podemos llegar al Señor a través de la persona de Jesús, y esas misericordias van a alcanzar nuestras vidas. Gloria al Señor, porque sus misericordias son renovadas cada mañana. Gloria a Dios, porque por su amor nosotros no hemos sido consumidos. Muchas veces queremos ponernos en un lugar de privilegio como cristianos y pensamos que tenemos derechos. Seamos agradecidos. Pongámonos en la posición correcta. No tengamos un concepto
más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Estamos acá solo por el amor y la misericordia de Dios. Dios te bendiga, Iglesia Stinton Church en español. Dios bendiga a todos los que se han conectado a nuestra transmisión. Vamos a tener un momento de oración para estar pasando a ser ministrado nuevamente con la música. Padre, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Muchas gracias porque a pesar de que muchas veces podemos experimentar quebranto, dolor, Señor, sufrimiento, podemos tener esperanza que tus misericordias son renovadas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.